Elon Musk ha vuelto a sorprender al mundo con una revelación revolucionaria. Tesla está desarrollando un motor de agua alimentado por hidrógeno. Este inesperado avance ha dejado boquiabiertos a los expertos del sector y podría redefinir el futuro de los vehículos eléctricos. Si se integra en la gama 2025 de Tesla, que incluye el esperado Model Q, el robusto motorhome y el semi-comercial, esta innovación podría eliminar la ansiedad por la autonomía de una vez por todas. Pero, ¿qué significa esto para los propietarios de vehículos eléctricos y para los que aún no se deciden a cambiar? ¿Impactará en el valor de los modelos Tesla actuales? En el video de hoy, te explicamos todo lo que necesitas saber. ¿Qué hace que el motor de agua de Tesla sea tan revolucionario? El último avance de Tesla no es una innovación más, sino un cambio radical en la postura de Elon Musk sobre la tecnología del hidrógeno, conocido desde hace tiempo por su escepticismo respecto al hidrógeno como fuente de combustible. Musk ha sorprendido a la industria al desvelar el avanzado motor de hidrógeno de Tesla, que incorpora un vanguardista sistema de inyección de agua. Se trata de uno de sus giros más inesperados hasta la fecha, que los expertos califican de revolucionario para el futuro del transporte sostenible. El nuevo sistema de propulsión por hidrógeno de Tesla parece basarse en el revolucionario trabajo realizado por la austríaca Ideal Racetrack y el laboratorio húngaro AMDA, que desarrollaron con éxito un motor de combustión de hidrógeno de alto rendimiento mejorado con inyección de agua. Este avance se produce en un momento en el que la inversión mundial en energía del hidrógeno se está disparando. Wood Mackenzie informa de que los proyectos relacionados con el hidrógeno alcanzaron los 11,1 millones de toneladas de capacidad de producción a finales de 2022. Y solo España representó el 20% de los nuevos proyectos de hidrógeno a principios de 2022. Pero lo que diferencia a Tesla es cómo supera las tradicionales limitaciones de rendimiento del hidrógeno. El prototipo de doble motor H de la empresa no depende de las pilas de combustible para generar electricidad, como los coches de hidrógeno convencionales. En su lugar, quema el hidrógeno directamente en un motor de combustión modificado, con su avanzado sistema de inyección de agua que libera una potencia sin precedentes. Esta innovación no solo supera los récords anteriores de propulsión con hidrógeno, sino que sitúa al motor de hidrógeno de Tesla como un serio competidor frente a los vehículos eléctricos de batería y los motores de combustión interna tradicionales. Las implicaciones van más allá de los turismos. Con su notable densidad de potencia y eficiencia, el motor de hidrógeno de Tesla podría suponer un gran avance para aplicaciones de alto rendimiento, incluidos los deportes de motor, un ámbito en el que los vehículos eléctricos puros han tenido dificultades para mantener un rendimiento de alta velocidad durante largos periodos. Al resolver uno de los mayores retos de la combustión del hidrógeno, Tesla puede haber redefinido el futuro de la movilidad limpia y de alta potencia. Los sistemas tradicionales de inyección de combustible por puerto, PFI, introducen agua en la admisión de aire del motor, lo que evita un encendido prematuro que podría dañar los componentes y logra una relación de combustión químicamente más precisa con una mezcla de aire y combustible relativamente fija. Esta innovación aborda directamente las limitaciones inherentes a los motores de mezcla pobre que los competidores han luchado por superar. Sin una gestión adecuada, el preencendido provoca presiones peligrosas en los cilindros que pueden dañar el motor. El sistema de inyección de agua refrigera la cámara de combustión y evita la combustión no deseada, lo que permite al motor ofrecer con seguridad su impresionante potencia manteniendo la estabilidad. Otra ventaja de la combustión de hidrógeno es su perfil medioambiental. El único subproducto es el agua, lo que la convierte en una solución energética realmente limpia. Los impresionantes resultados hablan por sí solos. El motor de hidrógeno de 2 litros genera unos extraordinarios 410 CV y 500 Nm de par entre 3000 y 4000 RPM, alcanzando una densidad de potencia específica de aproximadamente 205 CV por litro, 150 kW por litro. Basándose en exhaustivas pruebas en condiciones reales, AVL ha afirmado con confianza que un motor de este tipo podría competir en las principales competiciones de carreras. Los resultados obtenidos con nuestro motor de carreras H2 confirman que podemos ofrecer un paquete extremadamente competitivo con esta tecnología, declaró Ellen Lord, directora de Ideal Motorsport y antigua piloto profesional, quien también hizo hincapié en el objetivo de la empresa de acercar el automovilismo a la sostenibilidad. Los motores de combustión de hidrógeno ofrecen ventajas que van más allá de las aplicaciones de competición. Podrían facilitar la transición a los vehículos de emisiones cero,
Esto representa un avance significativo para el elemento químico más simple y abundante de la Tierra en el mundo del automóvil. Para los entusiastas del hidrógeno, el desarrollo de autopistas dedicadas al hidrógeno, que pronto aparecerán, representa otro hito emocionante en esta revolución del transporte. El sueño de motores que no requieran combustibles fósiles existe desde los primeros tiempos de la combustión interna. Ahora, la tecnología de combustión de hidrógeno ha hecho realidad este sueño con Ediao Restak, que recientemente ha establecido varios récords con su motor de hidrógeno, que alcanza los 400 CV funcionando a 6.500 RPM, un logro histórico para esta tecnología. Si el motor de agua de Tesla puede ampliar la autonomía de un B a más de 600 millas, ¿eliminaría eso tu ansiedad por la autonomía? Comenta uno para sí, dos para no. Paso incontables horas investigando patentes, filtraciones y los tweets de Elon para que tú no tengas que hacerlo. Mientras otros duermen, yo estoy aquí conectando los puntos, asegurándome de que recibes las noticias más precisas y actualizadas sobre Tesla. Pero aquí está la cosa. YouTube no siempre le mostrará mis videos. Su algoritmo juega favoritos. Así que si te gusta Tesla, si quieres estar a la última y si no quieres despertarte un día y darte cuenta de que te has perdido la mayor revolución de los vehículos eléctricos, pulsa el botón de suscripción ahora, porque en el mundo de Tesla, una actualización puede cambiarlo todo. ¿Cómo transformará el motor hidráulico los vehículos de Tesla de 2025? La revolucionaria tecnología de motor de agua de Tesla representa un salto cuántico más allá de sus actuales sistemas de propulsión eléctrica, con unas prestaciones que podrían redefinir los estándares del sector en toda su gama para 2025. El modelo Juniper, equipado actualmente con un sistema de doble motor que produce 456 caballos de potencia y 497 libras-pie de par. Podría ver cómo estas cifras aumentan hasta una potencia estimada de 520 caballos y 550 libras-pie, con el sistema híbrido eléctrico de hidrógeno. Este aumento de potencia del 14% y la mejora del par motor del 10,7% reducirían su tiempo de 0 a 100 km/h de los 3,5 segundos actuales a aproximadamente 2,8 segundos, lo que lo situaría en el territorio de los supercoches, manteniendo al mismo tiempo su práctico formato crossover. Y lo que es más impresionante, mientras que el actual modelo requiere aproximadamente entre 18 y 24 meses antes de que la degradación de la batería alcance el 5%, las pruebas preliminares sugieren que el sistema híbrido de hidrógeno podría ampliar este plazo a 36-48 meses, duplicando efectivamente la longevidad de la batería. Para el Model 3, el vehículo más vendido de Tesla, la transformación sería igualmente espectacular. Actualmente, la variante de largo alcance alcanza los 175 kilovatios de potencia, con un consumo de 25 kWh cada 160 kilómetros. Con el sistema de motor de agua, la entrega de potencia podría aumentar hasta aproximadamente 200 kilovatios, al tiempo que se reduciría el consumo a unos 20 kWh cada 100 millas. Una mejora de la eficiencia del 14,3% que ampliaría su autonomía de 358 millas a más de 410 millas con una sola carga. Esto lo situaría sustancialmente por delante de competidores directos como el BMW i4 eDrive 40, con 301 millas, y el Polestar 2 Long Range, con 270 millas. El actual sistema de gestión térmica del Model 3 funciona de forma óptima entre 20 y 35 grados centígrados, pero el componente de inyección de agua ampliaría este rango a 10-45 grados centígrados, mejorando significativamente el rendimiento en condiciones climáticas extremas, una debilidad conocida de los B tradicionales. El próximo Model Q podría beneficiarse enormemente de la tecnología del motor de agua, al emplear un paquete de baterías más pequeño de 45 kWh, complementado con un sistema de hidrógeno de 100 kilovatios. El Model Q podría alcanzar una autonomía de más de 350 millas manteniendo un precio base inferior a $25,000, en comparación con la autonomía de 259 millas del Chevrolet Bolt a $26,500. La potencia prevista del Model Q, de 250 CV, superaría significativamente a la de competidores de vehículos eléctricos económicos como el Nissan Leaf, de 147 CV, y el Hyundai Kona Electric, de 201 CV, con un tiempo de 0 a 100 km/h de aproximadamente 5,2 segundos, frente a sus tiempos de más de 6,5 segundos. Quizá lo más importante sea que,
mientras que los B estándar de este rango de precios suelen necesitar entre 7 y 9 horas para una carga completa en equipos domésticos. El Model Q asistido por hidrógeno podría recargar su depósito de hidrógeno en menos de 5 minutos en estaciones especializadas, ofreciendo un factor de comodidad que los B económicos nunca han alcanzado. El Tesla Semi representa la máxima expresión de esta tecnología. El semi-eléctrico actual, con su paquete de baterías de 1000 kWh, ofrece una autonomía de 800 km con un consumo aproximado de 2 kWh por kilómetro a plena carga. Con el sistema de motor de agua integrado, el consumo podría reducirse a 1,6 kWh por milla, una mejora de la eficiencia del 20%, mientras que el componente de hidrógeno podría añadir más de 600 millas adicionales de autonomía. Esto permitiría a un semi completamente cargado recorrer más de 1100 millas entre paradas para repostar, en comparación con la autonomía de 700 a 750 millas del Freightliner Cascadia propulsado por diésel. El actual sistema de carga rápida del semi requiere 30 minutos para proporcionar una carga del 80%, 400 millas de autonomía, lo que representa un importante coste de inactividad para los operadores de flotas, aproximadamente entre $70 y $100 por hora de inactividad. La capacidad de repostaje de hidrógeno reduciría este tiempo a solo 8-10 minutos para una recarga completa, lo que podría ahorrar a los operadores de flotas entre $35 y $50 por parada de repostaje y hasta $15,000 o $20,000 anuales por camión en eficiencia operativa. ¿Cómo ha cambiado Elon Musk su dirección estratégica? El drástico giro de Elon Musk hacia la tecnología del hidrógeno representa quizás el cambio estratégico más significativo en los 20 años de historia de Tesla. En enero de 2023, Musk tachó las pilas de combustible de hidrógeno de alucinantemente estúpidas, un gran coñazo y, lo que es más memorable, células tontas durante la llamada de Tesla sobre los beneficios del cuarto trimestre. Su crítica de siempre se centraba en la ineficiencia del hidrógeno, alegando que los sistemas convencionales de producción de hidrógeno y de pilas de combustible funcionan con una eficiencia aproximada del 30%. Frente a la eficiencia del 75-90% de los vehículos eléctricos de batería. Los analistas del sector creen que Tesla no está abandonando su base eléctrica, sino creando un enfoque híbrido revolucionario que podría cegar a sus competidores, en particular a Toyota, que ha invertido más de $7,200 millones en tecnología de hidrógeno desde 2015. Mientras que el vehículo de pila de combustible de hidrógeno Mirai de Toyota requiere hidrógeno puro y solo alcanza 152 caballos de potencia con una autonomía de 402 millas a un precio inicial de $49,500. El sistema híbrido con motor de agua de Tesla podría ofrecer potencialmente más de 500 caballos de potencia con 600 millas de autonomía a un precio comparable. El método de producción de hidrógeno de Toyota cuesta actualmente entre $10 y $15 por kilogramo, lo que equivale a entre $5 y $7,5 por galón de gasolina y contenido energético, mientras que el nuevo sistema de Tesla podría funcionar tanto con hidrógeno puro como con hidrógeno extraído del agua mediante un proceso de electrólisis a bordo, lo que reduciría potencialmente los costes operativos entre un 30 y un 40%, en comparación con el método de Toyota. El genio estratégico que se esconde tras el movimiento de Tesla queda más claro cuando se examina el panorama competitivo más amplio. Tesla ha dominado el mercado de vehículos eléctricos con una cuota de mercado del 53,4% en 2024. Los últimos trimestres han mostrado que este dominio se está erosionando a medida que los fabricantes de automóviles tradicionales introducen opciones eléctricas atractivas. Mientras tanto, Toyota ha obtenido 5.680 patentes de pilas de combustible de hidrógeno, 3,5 veces más que las 1.628 patentes relacionadas con vehículos eléctricos de Tesla, lo que les da una ventaja potencial en la próxima fase del transporte limpio. Al desarrollar un sistema híbrido de hidrógeno y electricidad que aproveche lo mejor de ambas tecnologías, Tesla podría anular la ventaja de las patentes de Toyota y mantener su liderazgo en tecnología de baterías. Los expertos del sector prevén que este enfoque híbrido podría reducir los costes de material de las baterías de Tesla en aproximadamente un 25-30% por vehículo, lo que supondría un ahorro de entre $3,500 y $4,000 respecto a los costes de fabricación actuales, al tiempo que proporcionaría una cobertura estratégica frente a las interrupciones de la cadena de suministro de minerales críticos que han asolado el sector de los vehículos eléctricos.
Dado que China controla aproximadamente el 80% de la capacidad mundial de procesamiento de materiales para baterías, pero solo el 20% de la infraestructura de producción de hidrógeno, la diversificación de Tesla reduce su vulnerabilidad geopolítica al tiempo que permite potencialmente una ampliación más rápida de la fabricación para cumplir su ambicioso objetivo de 20 millones de vehículos anuales para 2030. El motor de agua de Tesla podría cambiar las reglas del juego y reconfigurar el futuro del transporte limpio. Si la tecnología cumple sus promesas, podríamos asistir a una nueva era en la que los vehículos impulsados por hidrógeno compitan con los vehículos eléctricos tradicionales y los coches de gasolina. Pero recuerda que Tesla tiene que darse prisa, porque otros competidores también están desarrollando investigaciones en este campo. Toyota, pionera en tecnología de motores de hidrógeno. Toyota es una de las empresas pioneras y más firmes en el desarrollo de la tecnología del hidrógeno, no solo con vehículos de pila de combustible de hidrógeno, sino también con motores de combustión interna que utilizan hidrógeno directamente. El Toyota Mirai es la demostración más clara de la ambición de la empresa por desarrollar la tecnología del hidrógeno. Lanzado por primera vez en 2014, el Mirai se convirtió en uno de los primeros vehículos comerciales del mundo en utilizar pilas de combustible de hidrógeno. Una alternativa potencial a los vehículos eléctricos puros, BEV. El vehículo funciona convirtiendo el hidrógeno en electricidad mediante una reacción química con el oxígeno del aire, creando agua como único subproducto, lo que ayuda a eliminar por completo las emisiones de CO. El sistema de pila de combustible del nuevo Mirai no solo es más compacto, sino también más eficiente, lo que contribuye a ampliar la autonomía hasta unos 650 km. Frente a los 500 km de la generación anterior. Además, la optimización del diseño del chasis ayuda al Mirai a tener un centro de gravedad más bajo, proporcionando una experiencia de conducción más estable y agradable. Otro punto destacable es que Toyota ha logrado reducir el coste de producción de la pila de combustible, lo que hace que el Mirai sea más accesible que antes, aunque sigue siendo más elevado que el de los vehículos eléctricos tradicionales. Toyota es consciente de que, para que el hidrógeno se convierta en una solución viable, no basta con desarrollar vehículos de hidrógeno. La empresa ha estado cooperando con muchas empresas energéticas y gobiernos para construir infraestructuras de repostaje, un factor importante que determinará el éxito de los vehículos de hidrógeno en el futuro. Además de centrarse en los turismos, Toyota también ha ampliado la aplicación del hidrógeno a los vehículos comerciales. La empresa ha cooperado con Kenworth para desarrollar camiones pesados propulsados por pilas de combustible de hidrógeno, contribuyendo así a reducir las emisiones en el sector del transporte de larga distancia. Los autobuses de hidrógeno de Toyota también se han desplegado en muchas ciudades de todo el mundo, proporcionando una solución de transporte público con cero emisiones. Además del transporte, Toyota también está investigando la aplicación de la tecnología del hidrógeno en la aviación y la industria pesada. La empresa cree que el hidrógeno no es solo un combustible para vehículos personales, sino que también puede desempeñar un papel importante en la sustitución de los combustibles fósiles en muchas otras industrias. Aunque los vehículos eléctricos dominan la carrera por reducir las emisiones, Toyota se mantiene firme en su estrategia de desarrollo del hidrógeno. La empresa cree que los vehículos eléctricos no son la única solución y que el hidrógeno puede convertirse en una opción importante en el futuro, especialmente para los vehículos que requieren grandes autonomías, velocidades de repostaje rápidas y la capacidad de funcionar en condiciones duras. Sin embargo, el camino por recorrer sigue lleno de desafíos. La infraestructura de estaciones de servicio de hidrógeno es aún limitada. Los costes de producción son todavía elevados y es necesario mejorar la tecnología para conseguir un rendimiento óptimo. Sin embargo, con una fuerte inversión y una estrategia a largo plazo, Toyota está convirtiendo gradualmente el hidrógeno en una solución práctica, no solo en la industria del automóvil, sino también en el ecosistema global de la energía sostenible. BMW, nuevo rumbo con el 95 Hydrogen. BMW es uno de los fabricantes de automóviles alemanes pioneros en la investigación y el desarrollo de la tecnología del hidrógeno como solución complementaria a los vehículos eléctricos puros. Comprometida con la diversificación de las opciones de energía limpia, BMW ha invertido mucho en la tecnología de pila de combustible de hidrógeno, y el BMW iX5 Hydrogen es uno de los logros más destacados de la empresa en este campo. El BMW iX5 Hydrogen es una versión especial de la línea SUV X5, pero en lugar de utilizar un motor de gasolina o un tren motriz puramente eléctrico,
El coche está equipado con un avanzado sistema de pila de combustible de hidrógeno. Se trata del resultado de una colaboración entre BMW y Toyota, en la que BMW aprovecha la tecnología de pila de combustible que ha desarrollado Toyota y la combina con su propio tren motriz eléctrico para crear una solución más óptima. El sistema de pila de combustible del 95 Hydrogen puede generar una capacidad máxima de 374 CV, proporcionando una experiencia de conducción potente que no tiene nada que envidiar a la de los SUV tradicionales con motor de combustión interna. Además, el coche está equipado con 2 depósitos de hidrógeno a alta presión, que ayudan a ampliar la autonomía hasta unos 500 km en condiciones reales, y puede repostarse completamente en solo 3-5 minutos. Una gran ventaja en comparación con el tiempo de carga de los vehículos eléctricos puros. Un punto destacable del 95 Hydrogen es que BMW no solo se centra en la practicidad, sino que también mantiene el lujoso estilo de diseño y la sensación de conducción de la compañía. Esto convierte al 95 Hydrogen no solo en un vehículo de pruebas tecnológicas, sino también en un producto capaz de atraer a los clientes incluso en comparación con otros SUV de gama alta. Al igual que Toyota, BMW no solo se centra en el desarrollo de vehículos de hidrógeno, sino que también aspira a un ecosistema energético más sostenible. La empresa ha invertido en investigación sobre cómo producir hidrógeno verde, es decir, hidrógeno creado a partir de fuentes de energía renovables, como la solar y la eólica, en lugar de combustibles fósiles. Esto reduce significativamente las emisiones de CO durante la producción del combustible, contribuyendo a una cadena de suministro realmente respetuosa con el medio ambiente. Además, BMW participa en varios proyectos de colaboración destinados a ampliar la red de estaciones de repostaje de hidrógeno. La empresa ha trabajado con socios como Shell y Air Liquide para desarrollar estaciones de repostaje de hidrógeno en Europa, especialmente en Alemania, donde el gobierno apoya firmemente esta tecnología. Sin embargo, para que los vehículos de hidrógeno se popularicen de verdad, es necesario avanzar mucho en la ampliación de la red de repostaje y en la reducción de los costes de producción. BMW está preparada para este futuro, pero la cuestión es si el mundo podrá seguir el ritmo del desarrollo tecnológico. Mercedes-Benz, de vuelta con el GLC AVSAO. Mercedes-Benz ha realizado importantes avances en la tecnología del hidrógeno, especialmente con el GLC AVSAO. Un SUV híbrido que combina una pila de combustible de hidrógeno y un vehículo eléctrico enchufable, PEP. Este modelo marca los esfuerzos de la empresa por combinar 2 tecnologías avanzadas para ofrecer una solución respetuosa con el medio ambiente. El GLC AVSAO no solo es capaz de funcionar con hidrógeno, sino que también puede cargarse directamente de una fuente externa, lo que contribuye a aumentar la flexibilidad de uso. Sin embargo, debido al insuficiente desarrollo de la infraestructura de estaciones de recarga de hidrógeno, Mercedes-Benz ha tenido que suspender los planes de expansión de esta línea de vehículos, centrando en su lugar los recursos en aplicaciones más prácticas de la tecnología del hidrógeno. Sin embargo, Mercedes-Benz no ha renunciado a sus ambiciones con el hidrógeno, especialmente en el campo de los vehículos comerciales. La empresa matriz, Daimler, colabora con Volvo en el desarrollo de camiones propulsados por hidrógeno, con vistas a un sistema de transporte sostenible en el futuro. Con un plan de comercialización en 2030, los 2 grupos pretenden crear camiones de hidrógeno que puedan recorrer largas distancias con gran eficacia y minimizando las emisiones en el sector del transporte pesado. Además, Daimler Truck también está investigando y probando prototipos de camiones de pila de combustible de hidrógeno, entre ellos el Mercedes-Benz Gen H2 Truck. Este modelo está diseñado para competir directamente con los camiones eléctricos, pero presenta ventajas en autonomía y un tiempo de repostaje significativamente más rápido. Según los expertos, los camiones de hidrógeno pueden ofrecer una solución más óptima para la industria logística, especialmente en zonas con gran demanda de transporte y largas distancias. Si se impulsa el plan de desarrollo de la infraestructura de estaciones de hidrógeno, esta tecnología puede convertirse en una de las principales orientaciones de Mercedes-Benz en la próxima década. ¿Qué opinas de esta nueva tecnología? ¿Será este el avance que introducirá finalmente el hidrógeno en el mercado? ¿Considerarías comprar un Tesla u otra cosa? Dinos lo que piensas en los comentarios de abajo. No olvides darle a me gusta a este video y suscribirte para estar al día de las últimas innovaciones de Tesla. Hasta pronto.